Muy buenos días. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Dentro de las actividades de la Cátedra de Teoría y Escenario de Educación en América Latina, tomé como base, como premisa fundamental la privatización de la educación. Para ello elaboré una pequeña reflexión, la cual titulé Privatizar el conocimiento, una reflexión sobre la educación privada en América Latina y el Caribe. Trataré de ser lo más breve posible en virtud de los problemas de conectividad que hemos tenido. Debemos entender, para poder llegar a una percepción bastante clara de lo que es la privatización de la educación, de que las expectativas que se le han asignado a la educación se han expresado a lo largo de la historia en cuanto en el contenido de las políticas educativas y de los proyectos políticos que han sido dominantes durante esas épocas. Más allá de cualquier planteamiento personal que queramos hacer, tenemos que entender que los fines de la educación nunca han sido los mismos y estos han evolucionado en la medida de que avanza tenemos ese avance en el contexto histórico del mundo. Es por eso vemos que a mediados del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ya entrando al siglo XX, vimos como el poder de la iglesia, como nos muestra la imagen, el poder de la iglesia tuvo una influencia bastante marcada en lo que fue la orientación de la educación. Entonces entendamos que bajo ese contexto histórico, la orientación que se le daba a la educación era la que regía los principios y los mandamientos de los políticos o de los grupos de poder que se encontraban en ese momento. También tenemos que entender de que dentro de esos mecanismos que hemos visto de orientación social que ha tenido el Estado, el control social aparece como una estrategia de esos grupos dominantes, y es que la educación es un mecanismo de control social por excelencia. Sugiere Propewitz, si mal no recuerdo el autor, de que la mejor manera de que podamos entender la reforma es considerarla como una parte del proceso de regulación social normal en cualquier sociedad. Ya mucho antes, en el caso de América Latina y el Caribe, en 1830, frente a la disolución de la Gran Colombia, en el Congreso de Angostura, ya previamente de 1819, Bolívar expresó los primeros principios de lo que debería ser el Estado docente. Esto apareció nuevamente, estos principios aparecieron en una idea que Bolívar propició de una educación tutelada por el Estado y que se visualizó con la creación de una Cámara de Educación cuyo propósito consistía en la formación y educación de los niños para ese tiempo. Y como vemos, ya empieza el Estado a asumir esa responsabilidad, el Estado docente. Este trabajo lo revisé en un escrito que se llama Génesis del Estado docente en Venezuela de 1830 a 1890. Ya en América Latina, ya para mediados del siglo XX, recordemos cuando hablamos ya en la anterior presentación lo que era el desarrollo, cómo fue evolucionando el desarrollo en América Latina a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Vimos cómo se empezó a cambiar, empezamos a transformando de una sociedad rural a una sociedad urbana, con las grandes migraciones hacia los centros de poder, hacia las grandes ciudades, y toda esta transformación social propiciada por el desarrollo también trajo consigo el aumento de la demanda de vivienda, el aumento de la demanda de empleo, el aumento de la demanda de salud y por ende también el aumento en la demanda de educación. Bueno, es a raíz de todo este aumento en las demandas, esta transformación social en el modelo de desarrollo en América Latina, la sociedad rural, la sociedad urbana, de todo el incremento de la demanda, es que dentro de estos procesos empezaron a surgir ciertas dudas acerca de la capacidad del Estado, primero para alcanzar los niveles de desarrollo y atender todas las demandas de los ciudadanos.
encontramos pensadores del liberalismo radical, entre ellos Hayek, que tomando como referencia el problema de la educación que ya empezaba a vislumbrarse, plantea la necesidad de montar los sistemas educativos para dejar en libertad a las escuelas a fin de que sean ellas quienes formen e incentiven la creación del conocimiento del individuo. Es donde también aparece esta enuncia de que las personas deberían estar dispuestas a pagar un precio por ese bien. Pero más adelante, Hayek me pareció un planteamiento bastante radical, pero él flexibiliza este planteamiento más adelante, donde él enuncia que la escuela, si bien no se debería financiar la oferta educativa, sino la demanda la misma, esto se podría hacer a través de la creación de unos bonos que podrían cubrir al menos los costos marginales en la formación del individuo y le permitirían la libertad de selección a los familiares, a los padres representantes para escoger el tipo de escuela y el tipo de educación que desearían para sus hijos. Esto evitaría lo que él denomina una formación ideologizada y totalitaria. Este planteamiento lo revisé hace como aproximadamente un mes en un trabajo de una profesora mexicana que ya habla sobre este proceso de ideologización y formación totalitaria de muchos gobiernos que tratan de orientar los objetivos de la educación a sus proyectos políticos. Y entonces, bajo esta concepción, ella plantea este sistema de bonos, de voucher, para que la persona, si bien no puede pagar un colegio privado, el Estado asume ese compromiso, pero a través de un bono donde ese familiar escoge el tipo de institución. Eso va a crear también otros incentivos. Pero hablemos claramente del por qué comenzó fuertemente, llegamos ya al proceso de privatización. Recordemos la crisis de los 80, la crisis de los 70, pero que casi en América Latina se logró sortear, pero ya en la década de los 80, la década perdida, lastimosamente la región sufrió una contracción económica y por lo tanto se planteó la necesidad de reformular el Estado, reducir el tamaño del Estado. Ya había un déficit ya acumulado en lo que era el Estado en América Latina y el Caribe, y se planteó a la privatización como una estrategia para reducir el tamaño del volumen, el volumen o el tamaño del Estado. Como todo proceso social y económico, la privatización también requiere una justificación para que sea aceptada por todos los distintos grupos sociales y económicos. Es por ello que Juan Giraldo nos presenta tres premisas por las cuales se debería considerar la educación privada. Él nos habla de que la privatización permite eliminar las ineficiencias resultantes de la acción del Estado empresario. Ese Estado empresario, cual fue fuertemente criticado en virtud de la gran cantidad de déficit que se fue acumulando al Estado, asumiendo todas las responsabilidades en la conducción de toda la salud, la educación, el empleo, vivienda, transporte, es decir, y a raíz de la crisis económica se mostraron, como dice, los flancos débiles que se tenían de ese modelo. Introduce un sistema de incentivos a través de la creación de mercados competitivos en virtud de que cada escuela, cada centro educativo debería competir por asumir en mayor cantidad de número de alumnos, mostrar mejores rasgos de calidad, etcétera, y es decir, es la que recibiría mayores beneficios por parte del Estado. Y permite la eliminación de distorsiones en la asignación de recursos. Se evitarían los llamados lobbies o los grupos de presión sobre las decisiones que se tengan sobre la educación. Esta política de privatización de la educación han sido parte de una agenda a nivel global, independientemente del nivel de desarrollo que se tenga, las tradiciones o la cultura política. Pero ¿qué pasa en el caso de América Latina? En el caso de América Latina y el Caribe, según el informe del 2016 de la UNESCO, específicamente del Instituto de Estadística de la UNESCO, se refleja de que América Latina y el Caribe es la región en que la privatización
de la educación ha tenido un crecimiento más pronunciado y constante durante las últimas décadas, destacando que no solo por tener la mayor tasa de escolarización privada en el mundo, sino además por ser aquella en que el crecimiento de la oferta ha sido más sostenido. Acá les muestro una tabla. Esta está relacionada a lo que es la educación primaria, revisé la de la educación secundaria y la educación superior y no hay mucha diferencia en cuanto al comportamiento de estas variables. Casos relevantes de esta tabla. Perú, que tenemos acá a Perú, con una variación de 116%, es un crecimiento bastante fuerte desde 1990 hasta 2014. Los tres primeros países que tenemos acá reflejados son Perú, Brasil y Costa Rica. El caso de Chile, que es el que tiene la mayor, tiene una variación bastante marcada, pero el comportamiento de Chile, si vemos acá, a lo largo de este periodo en que se ha evaluado, ha sido el que ha tenido un mayor porcentaje en cuanto a la educación privada. Y esto tiene que ver con que Chile fue el primer país donde se comenzó a experimentar la privatización de la educación ya en la década de los 70. Caso bastante interesante, el de acá, el de Haití, donde sí vemos que más del 50% de los centros educativos en Haití son privados. En el caso de Venezuela, un comportamiento normal, una caída acá en lo que es la década del 2000, pero ya en el 2014 vuelve a repuntar y con una variación de 24,4. Es decir, hay un comportamiento bastante marcado de lo que es la privatización de la educación, donde pasan de bueno a medio, de una variación de media de buena media, pero es decir, la variación de la educación, excepto en estos cuatro países, que al final siempre ha sido lo constante desde finales de los 80. Por último, es importante que entendamos que aún falta mucho por evaluar sobre los logros o errores que se han cometido en cuanto a la privatización. Debemos entender también de que estamos en un proceso de cambio social, un proceso de cambio político, consolidación de la democracia en América Latina, es decir, un reforzamiento ya, vamos a ver un reforzamiento de los cuales el papel del Estado, la presión de los grupos sociales, las demandas también de los ciudadanos, el Estado estará en capacidad de seguir cumpliendo con esa demanda, aumentarán o no las instituciones privadas, eso tiene que ver con ese juego político de demanda-oferta que pueda sortear el Estado a fin de cumplir con esos principios de gobernabilidad que cualquier Estado está en el deber de cumplir. También tenemos que tomar como referencia, más allá de la acumulación del capital humano que tienen los centros privados, sí, con los mismos recursos y materiales de la educación pública, muestra rasgos de calidad que nos permitan decir de que sí está cumpliendo ese rol de cubrir esa debilidad que ha tenido el Estado protector. Es por eso que planteo unas 3 interrogantes. Una de ellas es: ¿se ha evaluado suficientemente la privatización en América Latina, de la educación en América Latina y el Caribe? Es bastante objetable este planteamiento porque, haciendo una revisión, muchos de los autores plantean de que hay pocos estudios que nos permitan hacer una evaluación ya previa de los efectos. La privatización de la educación ha impactado en la calidad. Hablar de calidad es bastante complejo. Sí, tenemos que tener ciertos parámetros para medir lo que sería la calidad de la educación. Y el otro elemento que yo planteo es que sí, la privatización ha tenido repercusión en la reducción del Estado y su déficit. Bajo estos planteamientos y más allá de estas dudas que nos surgen, si la privatización ha sido buena, si ha cumplido o no ha cumplido su propósito, seguimos avanzando y tenemos
apuerta una serie de compromisos como son la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización, por lo cual considero que todavía aún falta mucho por lograr una evaluación ya crítica de lo que es la privatización. Muchas gracias por su apoyo y nuevamente nos estaremos viendo.